¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué dice la comunidad latina, las autoridades por allá? Te decía ayer, Omar, te saludo con gusto, bienvenido a Proyecto Puente. Gracias, Luis Alberto. Muy buenos días a toda la audiencia. La situación aquí también es preocupante, pese a la orden ejecutiva que firma el presidente Trump. Entre las organizaciones y los activistas están muy preocupados y toman con mucha reserva lo que vaya a pasar con la separación de familias. El día de ayer, el abogado de Stormy Daniels, de esta actriz que tiene un pleito legal en curso con el presidente, pues estuvo de visita aquí en el Valle y obviamente visitó, valga la redundancia, a algunos de estos albergues que se ubican al oeste de la ciudad, y es el caso de un menor que intercambia emisivas con su madre, que se encuentra en Laredo, Texas. Ellos fueron separados, como muchos casos que hay a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, y hay una preocupación latente de qué es lo que vaya a pasar, que estos casos, hay que decirlo, Luis Alberto, en su mayoría son guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, pero también hay casos de mexicanos, y obviamente la alerta se enciende en los consulados, toda la red consular que hay aquí en Estados Unidos. Pero la lectura esta semana fue muy clara, Luis Alberto, en este país, y una vez más el presidente lo tuvo que ratificar. En este país las decisiones se toman en el Congreso, no se decide a punta de tuitazos, las decisiones no son tajantes, ¿no? Si bien es una decisión que en la lectura se puede entender como una lectura totalmente política, el hecho de que se haya firmado esta orden, porque hubo mucha presión del lado republicano, Luis Alberto, y hay que recordar que en noviembre hay elecciones de medio periodo, que aquí le llaman, y los republicanos no quieren pasar la factura de las decisiones del presidente, se quieren desmarcar. Obviamente el presidente ha negociado esto con los recursos para el famoso muro fronterizo, y entre lo que eso pasa, el otro arista también que hay que ver del problema, Luis Alberto, es el tema económico. Todos estos albergues donde están niños migrantes son manejados por empresas privadas. Entonces, tomar decisiones implica muchas cosas, desde lo político hasta lo económico. Sin duda. En Arizona, por ejemplo, no se está presentando este espectáculo de separación de niños, ¿no hay denuncias o solo se concentra en Texas? No, claro, se concentra mucho en el lado sur del estado, en Tucson, Nogales, donde ha habido casos, muchos se conocen, otros no, porque obviamente la gente no los hace muy visibles. Son las organizaciones las que empiezan a decir qué es lo que pasa dentro de estos albergues. Esta semana un ex empleado de estos albergues revela muchas cosas de cómo es el trato, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con los niños. Obviamente no hay una normativa y lo que se sabe pues es poco, porque hay mucho hermetismo y no se hace público lo que sucede adentro de un albergue donde está un niño migrante. Entendemos que son empresas privadas, pero son menores de edad, y eso es lo que preocupa mucho a la comunidad de este lado de Arizona, porque obviamente no se sabe cuál será el futuro de estos niños a partir de esta orden ejecutiva. Hay mucho escepticismo en lo que pueda pasar, y si se tienen los recursos para reunir nuevamente a padres e hijos, o a madres e hijos separados, porque hay que recordar que el sistema migratorio pues no alcanza, no es suficiente. Las cortes migratorias no tienen la cantidad de jueces suficientes para atender cada caso. Es un problema el migratorio que se le escapa de las manos, desde el recurso estructural hasta el económico, al gobierno federal. Sí, es lo que veo. O la comunidad latina se está organizando, ¿qué van a hacer? Porque bueno, ya no sienten lo duro sino lo tupido, por ejemplo, en esto. Durante esta semana, fíjate que ha habido varias manifestaciones afuera de las oficinas de migración aquí en Phoenix. Ha habido protestas también por parte se está uniendo mucho la comunidad en torno a esto, porque es un tema muy sensible, y que a pesar de que se echó marcha atrás con la firma de esta orden ejecutiva, pues sabemos que esto puede ser temporal, porque la decisión al final del día se toma en el Congreso, y el Congreso en su mayoría es republicano. Esa es la razón y el motivo por la cual la comunidad desconfía de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, y ha habido varias organizaciones que están dando información a la gente de qué es lo que hay que hacer cuando se separa un familiar, a qué organización debes acudir, porque hay que decirlo, al día de hoy no hay una ley que obligue a separar a unas madres de sus hijos. Es decir,
no hay un sustento legal, y obviamente llevar una batalla legal implica mucho tiempo en cada caso, porque cada caso es diferente, Luis Alberto, y esa es la razón por la cual la principal recomendación a la comunidad es mantenerse informada, ¿no? ¿Niños han sido separados de sus familias? Por ejemplo, y en cada albergue no como tal. No como tal, no hay un conteo. Eran 2.300 casos más o menos en Texas, me decía Dolly Esteves antier. Pero claro, ahorita, ¿cuántos llevamos? Ese es el dato que da Dolly, es correcto, porque son los datos que maneja ICE, son los datos que maneja la Oficina de Migración y Aduanas en este país. En Texas, pero me refiero a nivel nacional, debe de haber, es decir, o por lo menos en los estados fronterizos, no sé más datos. Sí, debe de haber más. Aquí en el caso específico de Phoenix es difícil saberlo porque cada empresa maneja casos y algunos no son reportados, porque los familiares pues jamás vuelven a tener contacto con sus hijos hasta el momento. Ayer lo que vimos fue un caso atípico porque se hizo a través de cartas y un abogado fue el intermediario, pero como tal no pueden tener comunicación y muchos de las madres no saben dónde están los menores. ¿Cómo cayó la visita de Melania Trump allá a los campos con ese mensaje? ¿Y qué fue lo que se está interpretando el mensaje de allá en Arizona, por ejemplo? Primero fue sorpresiva por el hecho de que fue algo que no se esperaba, pero después fue pues el reproche en las redes sociales por la chamarra, por la chaqueta que ella llevaba al salir del albergue. Obviamente eso desató mucha molestia por parte de la comunidad. Sabemos que ella es migrante y sabemos que se había pronunciado en contra de esto días anteriores, pero no cayó muy bien debido a pues la gente le da una lectura de un doble discurso, Luis Alberto, porque por un lado los visitas, pero por otro lado el mensaje en la prenda pues dice, parecería que no hay como cierta sensibilidad al tema, ¿no? Sobre todo en lo social. Pero no saben, por ejemplo, o qué se dice de a quién iba dirigido, Omar. No hay una respuesta todavía, porque me decía ahorita no hay una respuesta, Francisco Trujillo de Texas que hasta para Donald Trump pudo haber sido el mensaje porque no anda bien la relación, que pudiera hacer un enfoque desde el corazón, pero sí hemos visto que ella incluso ha hecho declaraciones en contra de Trump. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, entonces para saber, no hay, lo ven como más como una falta de respeto, frivolidad. Lo ven como una frivolidad y se confirma una familia presidencial dividida en los temas coyunturales. No ha habido un pronunciamiento de la Casa Blanca al respecto, debería de haberlo y no creo que tarde, a menos que el presidente responda antes vía su cuenta personal de Twitter. Que tampoco ha respondido. Y el silencio de Trump en algunos casos quiere decir que lo está negociando con los republicanos. Ha sido la dinámica del periodo de Trump, ¿no? Negociar con los republicanos algunos temas que para él son promesas de campaña y que tiene que cumplir. Uh-huh. Uy, pues ahí está la situación, Omar, de entre frivolidad, entre humillación, entre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Omar, y que pues prácticamente no vemos futuro hasta ahorita, un futuro que pueda beneficiarnos como país mientras no haya un cambio de política diplomática, aunque la diplomacia es lo que menos le importa a Donald Trump, y lo que ha hecho el gobierno mexicano hasta ahorita está pero muy rebasado. Omar, ¿cómo se ve, por último cierro, el gobierno mexicano allá? Fíjate que de este lado, Luis Alberto, se ve tardía la respuesta del gobierno mexicano, a excepción de lo que dijo el canciller Luis Videgaray. No ha habido un pronunciamiento del presidente, y lo cual preocupa de este lado porque parece haber un desdén a la comunidad migrante, sobre todo en estos temas que son importantes. De por sí las respuestas han sido tardías desde aquella visita de Trump a la Ciudad de México. No se tardó en pronunciarse, y lo que se espera pues es que después de las elecciones de noviembre las cosas puedan quedar un poco más claras en cuestión de materia migratoria. Que llegue una reforma migratoria se ve algo muy lejano, es algo que ni el propio Obama pudo lograr. Tal vez no se trata de tener mayorías en las cámaras, sino se trata de llegar a consensos, obviamente que puedan beneficiar, y pensar en una amnistía como en los tiempos de Bush, pues es algo ya muy, muy remoto y muy difícil. Obviamente se está negociando todo porque al final de cuentas, y queda claro que para esta Casa Blanca pues es moneda de cambio la comunidad migratoria, pero si algo de alivio puede quedar es que las decisiones en este país, una vez más, y en este tema y en muchos, queda claro que se las toma el Congreso, no un presidente. Y eso, pues para mucha comunidad sí es un alivio.
No, totalmente. Allá sí la democracia sí funciona. Los jueces, el Congreso, el deporte, los medios sí hacen contrapeso allá en Sí, Estados Unidos. Eso ha sido algo, yo creo, positivo, ¿eh? positivo, y que no quede claro que lo que se publica en un tuit es una ley. Falta mucho Exacto. camino Sí. por recorrer. No se puede Exacto. estar gobernando con tuitazos. Gracias, No. te agradezco mucho, Omar Pérez de Telemundo, editor de Telemundo o Arizona y también de la red de corresponsales de Aristegui Noticias. Ahí te seguiremos dando lata si nos los permites. Muchas gracias. Cuando gustes, a la orden siempre. Muchas gracias. Igualmente desde Arizona, Phoenix. Ahora me voy para hacer un análisis con el doctor Sergio Benítez.